Hola a todos, mucho gusto volverlos a encontrar. Estamos aquí de nuevo con el siguiente tema de nuestra serie El amor propio. Como recordarán, en la sesión anterior hablamos acerca de autoconocimiento y cuál es la importancia de nosotros llevar un proceso de conocimiento y de reflexión interna acerca de quién somos, qué es lo que nos compone, qué es lo que nos caracteriza, cuáles son nuestras cualidades y demás. Habíamos hablado acerca de algunas herramientas que sugeríamos para que ustedes pudieran hacer esta evaluación interna de una manera un poco más estructurada. Y bueno, el día de hoy seguimos con el tema de amor propio, con el segundo pilar, que es la autoaceptación. Entonces, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Daisy Saavedra. Para los que no me conocen, no han visto los capítulos anteriores, pues yo soy psicóloga, psicoterapeuta y ella es Moni. ¿Qué tal? En caso, certificada como biodescodificadora y con una maestría en psicología holística y bueno, experiencias de la vida. Eso es importante. Y sí, hoy vamos a hablar del segundo pilar, que es la autoaceptación. En el capítulo anterior vimos algunas herramientas, algunas cosas con las cuales podíamos trabajar para poder lograr un autoconocimiento. Y después de este ejercicio que suponemos ya hicimos, ¿no? Podemos entonces pasar a esta otra parte o otro pilar del amor propio, que es la autoaceptación. ¿Qué es la autoaceptación? Exactamente. Bueno, una vez que nosotros ya pasamos por esa reflexión acerca de quiénes somos y qué nos gusta y qué no nos gusta y qué componentes hemos adquirido del resto de las personas con las que convivimos, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. La autoaceptación básicamente es reconocer aquellos aspectos de nuestra vida o de nuestra personalidad que nos gustan, pero también aquellos aspectos que no nos gustan o no nos son tan gratos, ¿no? Reconocer cuáles son aquellas cosas que me hacen ser quien soy o me hacen actuar de cierta manera, de dónde vienen esas, digamos, conductas y cuáles son mis limitaciones, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de quién soy, entonces viene un proceso como de evaluación interna para decidir cuáles son aquellas cosas con las que tengo que vivir, porque no hay forma de modificarlas. Algo muy simple, ¿no? El aspecto físico. Si yo soy de cierta estatura, nunca en la vida voy a poder cambiar esa estatura. Por más que haya descubrimientos científicos, tengo que aceptar eso que no puedo cambiar de mí. También hay cosas que no voy a poder cambiar y que también tengo que vivir un proceso de aceptación. Y hay otras cosas que me limitan o que me impulsan. Entonces, el reconocimiento y la aceptación de esos cuatro aspectos, ¿no? Cosas que me gustaría cambiar y que puedo cambiar, cosas que no puedo cambiar y que tengo que aceptar, aquellas cosas que me van a limitar o situaciones que me van a limitar a hacer algo que yo aspiro, porque no es lo que soy, es lo que me gustaría hacer, y las cosas que me pueden impulsar a ser alguien diferente a lo que yo reconozco que soy, ¿no? Entonces, ese es el proceso de autoaceptación y esos cuatro pilares son los que nos van a componer, ¿no? La autoaceptación. Claro, es esto. La autoaceptación es el reconocer todos estos aspectos en nuestra vida y entonces aceptarlos de una forma compasiva, de una forma realista, ¿no? De una forma amorosa, exacto, que nos va a llevar precisamente a poder avanzar en este proceso del amor propio, ¿no? Porque en la medida que nos vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de nuestra luz y de nuestra sombra, pero también nos permitimos o nos damos la oportunidad de poder mejorarlas, aquellas cosas y aquellos aspectos que podemos cambiar y de aceptar con amor, con compasión, con respeto, lo que no puedo cambiar. Exacto. Y un término muy importante que necesitamos reconocer en este paso, en este nivel, es la parte de la responsabilidad, ¿no? Muchas veces esa aceptación viene en base a una evaluación que yo hago
por culpa o por creencias o por muchas cosas. Pero en este paso, el hacerme responsable de lo que yo elijo ser o no ser, va a ser crucial para poder aceptarte o no aceptarte. Porque es esa responsabilidad que tú reconoces lo que te va a dar el poder de cambiar lo que tienes que cambiar o de aceptar lo que no puedes cambiar, ¿no? Entonces aquí, en este punto, reconocemos la responsabilidad personal como clave indispensable para poder aceptar lo que tenemos y lo que somos. Sí, es tener el valor de reconocer todas las cosas. Espero que hayan hecho los ejercicios que dejamos la sesión pasada, para que entonces ya con esto, ahora pasemos a esta segunda pilar, que es la autoaceptación, y para ello vamos a darles algunas recomendaciones, como algunos puntos con los cuales podemos trabajar para lograr la autoaceptación, que no es nada sencillo. O sea, no. Yo creo que es de los pasos más cruciales, importantes y un tanto complicados, porque es donde nos vamos a topar o donde vamos a enfrentarnos. Si ya en la vez pasada, para lograr un conocimiento, un autoconocimiento, tuvimos que ver el espejo, ¿no? A lo mejor esa imagen que veíamos no nos gustaba, ¿no? Y ahora en esta parte es reconocer y aceptar eso que estoy viendo, así, tal cual, ¿no? Como soy. Entonces, vamos a dar algunas guías. Sí. Ahora, otra de las cosas es que nosotros sepamos cuáles son las implicaciones de esta autoaceptación. ¿Qué sucede cuando yo no trabajo en esta autoaceptación? ¿Qué sucede cuando yo no pongo atención en ese aspecto de mi vida? Difícilmente voy a poder vivir en un amor propio o lograr una autoestima alta si yo no acepto quién soy. Puedes reconocer todas aquellas cosas, pero va a haber una situación en la que tú vas a estar constantemente culpándote o juzgándote por esa situación de no aceptar quién eres realmente. Entonces, si no pasamos por este proceso de aceptación de mis luces y sombras, difícilmente vamos a poder seguir al siguiente nivel, y eso va a traer consecuencias en todos los aspectos de mi vida, ¿no? La forma en que percibimos el mundo muchas veces, o la mayoría de las veces, va a estar relacionada con la forma en que me percibo a mí misma. Y si yo no me acepto, y si yo me percibo de una manera negativa, o si hay demasiadas cosas de mí que me estoy juzgando, o no me estoy aceptando, entonces esa forma de ver el mundo va a traer serias consecuencias hacia mí y mi desarrollo. Es plantearnos esta parte de entre el ser y el deber ser, ¿no? Que es muy importante y es a la vez fuerte, porque vivimos como en esta dualidad de debo ser, debo hacer, debo tener, no debo pertenecer, debo crear. Y todo esto, el deber ser, va en función muchas veces, o la mayoría de las veces, con lo que los demás esperan de nosotros. La sociedad, nuestros padres, la religión, nuestros esposos, nuestros hijos, y eso nos va alejando de nuestro ser real. Exacto, del querer ser, ¿no? Sí. Y nos va alejando de lo que somos, de lo que queremos nosotros, porque llegamos a un punto en el que no sabemos si esto lo quiero porque yo lo quiero realmente, o lo quiero porque los demás, porque es aceptable para los demás, porque los demás lo aprueban, lo aceptan, ¿no? Lo exigen, y aparte, lamentablemente se ve como un valor. O sea, ya es como el, wow, sí hizo, ¿no? Logró y no sé, o sea, voy a poner un ejemplo tonto que tal vez, o absurdo, o no tanto, que se puede dar, el hecho de que las parejas no se separen. Y aunque divorcios es un fracaso. Sí, porque yo debo de, ¿no? Vivir acompañada, debo de aguantar, debo de estar y de permanecer y de solucionar los problemas.
problemas, entonces a veces estiramos tanto la liga y llega un punto en el que ya, o sea, y los demás, aparte que me lo aplauden, ay, si tú bien aguantadora, ¿no? Soportas, o la abuela, qué buena matrimonio, ¿cuántos años habrá? Ay, sí, claro, es un matrimonio ejemplar y así. Entonces, eso refuerza el deber ser, y entonces a veces, aunque tú no quieras, permaneces por el deber que puede llegar a ser muy, muy fuerte. Y entonces ya no sabes entre que si es lo que yo quiero, porque yo lo quiero realmente, o lo quiero porque los demás aparte me lo reconocen, me lo alaban, ¿no? O me lo exigen, ¿no? Exactamente. Sí. Y es ahí donde hablábamos que es muy frecuente que las personas sean evaluadas más por el rol que están siguiendo que por su persona tal cual. Y que muchas veces te van a exigir por el rol que estás siguiendo más que por tú como persona lo que eres. El ejemplo lo poníamos el otro día, ¿no? Que hablábamos preparando el tema acerca de las mamás. En una sociedad como esta, la latinoamericana, el rol de las mamás está súper elevado y son las sacrosantas, las que no se pueden equivocar, las súper sacrificadas, las que dan todo por amor, Pero entonces, ¿qué sucede con las mujeres? Que siempre viven una maternidad con culpa porque no están siendo ellas lo que ese rol exige en esta sociedad. Claro. Y si no eres la mega sacrificada, y si te puedes ir de fiesta y dejas a los niños encargados, claro. Y si por algo se te cayó y se te golpeó el niño, ya eres la peor mamá del mundo. Y entonces ese estereotipo de mamá que creó nuestra sociedad viene a llevarnos a tener un concepto de nosotras mismas y a muchas veces no aceptar quién yo soy porque yo no estoy siguiendo con esas pautas que la sociedad me dijo que debo seguir por ser mamá. Entonces, todos esos creencias o esos roles o esas imposiciones que la sociedad o la vida nos viene exigiendo en cada una de las facetas de nuestra vida, también va a tener un rol súper importante en este proceso de la aceptación. Entonces, yo aquí tengo dos preguntas que son válidas y digamos muy importantes reconocerlas para la aceptación es ¿por qué me estoy juzgando y por qué me estoy rechazando? ¿No? Si empezamos a pensar cuáles son las causas principales por las que yo me juzgo o me rechazo y de dónde vienen esas causas, si son realmente mías o si son realmente una imposición o de dónde viene esa creencia que hace que yo me esté rechazando constantemente, porque esas dos cosas, tanto juzgarme como rechazarme, van a estar generando culpas y difícilmente yo voy a aceptar quién soy si me estoy viendo desde ese faro o desde ese concepto o desde esa creencia que alguien más me impuso o me enseñó. Entonces, las dos primeras preguntas que yo debo responder cuando estoy hablando de aceptación es ¿por qué me estoy juzgando y por qué me estoy rechazando? ¿No? Si yo me rechazo, a lo mejor por mi físico, porque no soy una Barbie altísima, súper delgadísima, ¿de dónde viene esa creencia que tengo que ser así? ¿No? De la mercadotecnia, de la televisión, de n número de orígenes que pudieran estar en cada una de esas creencias. Pero entonces, ahí viene mi propia evaluación. ¿Por qué me rechazo? ¿Por qué me juzgo? ¿Y de dónde viene esa creencia que me hace rechazarme y juzgarme? Claro, y esas son las implicaciones de no autoaceptar, ¿no? De no aceptar lo que verdaderamente somos y queremos. Y bueno, entonces, después de hacer el análisis, ¿qué somos, no? O sea, realmente entonces, ¿qué somos? Y a veces nos podemos encontrar como perdidos o perdidas en este camino del amor propio, del conocimiento, porque ya nos despersonalizamos, ya no sabemos qué somos. Y ir al fondo nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, estas preguntas son muy, muy buenas, hay que ir tomando nota, así como los ejercicios del capítulo anterior. Hagan estos ejercicios, nos van a ayudar, yo los he estado haciendo también, me han estado ayudando mucho a reconocer muchas cosas, al ver nuestro lado oscuro, nuestra parte oculta, ¿no? Que ahí lo mantenemos, pero que es bueno saberlo. Exactamente, ¿no? ¿Qué puede
podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Qué consejos, qué pasos podemos llevar a cabo para lograr esta autoaceptación? Primero estas dos preguntas, ¿no? ¿Por qué? Y a lo mejor nos vamos a dar cuenta que vienen, pues por supuesto, desde de algo que no es lo que nosotros somos o queremos, sino desde nuestras propias creencias arraigadas, heredadas, ¿no? Y a veces esto también nos lleva como a no ser conscientes de lo que sentimos y de lo que pensamos. O a veces negarlo. O negarlo, sí. Sí, porque no te puedes enojar. No puedes. Mal visto que no te enojes, o sea, no llores por tonterías. Te pones triste y inmediatamente llega alguien a consolarte y no estés llorando, no estés triste, claro. Mira, todo va a pasar. No te dan tu espacio de sentir, ¿no? Sí, claro. Entonces, volvemos a esta parte, vamos actuando de acuerdo a lo que los demás esperan que nosotros seamos o actuemos y nos vamos olvidando de lo que nosotros realmente sentimos. Entonces, un consejo o una herramienta que podemos tomar como primero es centrarnos en nosotros mismos, o sea, observarnos en el momento en el que estamos teniendo una emoción que nos está sobrepasando, con la cual no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo manejarla, y una que no nos gusta y que la evitamos, ¿no? Y que la bloqueamos, la rechazamos, ¿no? La negamos, ¿no? Pero el negar algo no significa que no exista, ¿no? Significa que lo entierras o no lo vives o haces algo con él, pero siempre va a volver. Siempre, y a veces con más intensidad. Entonces, algo que podemos hacer es que cuando nos sintamos que estamos sobrepasados ante alguna situación que nos está causando alguna emoción que no sabemos cómo controlar o que a lo mejor es repetitivo y que dices, ya, siempre me siento así, cuando sucede esto, cuando pasa esto, es observarnos qué es lo que estamos sintiendo, como observar el momento de una forma objetiva y sin juzgar. No, pero qué difícil, porque aparte, o sea, cuando estás enojada te dicen, cálmate, y tú, o sea, no nos vamos a calmar cuando estamos enojados. Pero hay algo que sí nos puede ayudar a recuperar nuestro centro, no para deshacernos de la emoción, sino para, como decimos, observarla y reconocerla, para poder entenderla, y es nuestra respiración. Siempre la respiración nos va a llevar a nuestro propio centro, en el aquí y el ahora, ¿no? Porque una emoción te lleva a muchas más, y te lleva a otros lugares, y te lleva a otros sentimientos, y te lleva, a otros tiempos. Y me refiero precisamente que, o sea, tú me dices algo y yo, es que siempre me dices, y, o sea, algo que me lastima, y es que el año pasado, la vez pasada que nos vimos, el otro día que tú me dijiste, ¿no? O sea, siempre me dices lo mismo, y entonces ya me voy a otros lugares y hago esto más grande, porque esta emoción ya es repetida, ya se desbordó, ya no sé, y me la aguanté y no la pude gestionar, canalizar y sacar de una forma adecuada. Entonces, es bueno como el observarme, irme un momento, ¿no? Este ejercicio podría servir para poder observar nuestras emociones y darnos cuenta qué es lo que estamos sintiendo en ese momento y retirarnos un poco de la situación, darnos tiempo fuera a nosotros mismos y respirar y contactar con el aquí y el ahora y decir, ¿qué estoy sintiendo? Me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo enojada, me estoy sintiendo sola, juzgada, frustrada. Sí. Y aquí es importantísimo, otra vez, lo del juicio, ¿no? Va a ser difícil que yo pueda gestionar una emoción adecuadamente cuando yo estoy valorando o evaluando esa emoción. Claro. Si cada que yo me enojo, yo juzgo como que el enojarse está mal, entonces no voy a gestionarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque voy a negarlo, voy a esconderlo. Entonces, reconocer que las emociones son
simplemente son, ni positivas ni negativas, te va a permitir vivirlas de una manera más consciente. Entonces, el primer paso para gestionar adecuadamente la emoción siempre es reconocer que no hay positivos ni negativos. Son emociones, existen, tienen una función, tanto física como emocional, como espiritual, como lo que quieras, tienen una función y están aquí por algo. Simplemente es dejarla ser, reconocerla, qué es lo que está pasando. Yo no voy a juzgarme ni voy a hacer ese concepto de esa emoción. No porque la sociedad diga que enojarse está mal, yo me voy a juzgar como si soy un ser deplorable porque me enojo constantemente, ¿no? Entonces es cómo gestiono esa emoción lo que quizás me va a hacer ese ser deplorable, pero no es la emoción per se, ¿no? El cómo actúo yo ante esa emoción es lo que va a determinar mi salud o mi enfermedad. Claro, reconocerla. Exacto. Reconocerla para aceptarla. Y ya en un paso más elevado, por decirlo así, agradecerla, porque como dices, por algo está ahí, porque toda experiencia nos trae un aprendizaje. Entonces, no vamos a aprender la lección o no vamos a tener ese aprendizaje que nos ayude a crecer si no estamos siendo conscientes de lo que estamos viviendo en ese momento. Y la estamos negando o la estamos bloqueando, ¿no? O estamos, no, como que no pasó nada, ¿no? Entonces, sí, el darte un momento, y a lo mejor podría ser como un poco más sencillo, es como si te sentaras al lado de un río y vieras pasar el agua como fluye. Y entonces vas viendo, ahí va una hojita, ahí va un palito, ¿no? Hay un pececito, ¿no? Ahí va la basura, lo que sea, y observarla sin juzgar y dejar que pase, ¿no? Y entenderla de dónde viene, porque eso nos ayuda. Cuando la aceptas, te ayuda a entender de dónde viene y por qué me siento así, ¿no? Y agradecer eso que estoy sintiendo, porque eso me ayuda a conocerme más, que yo reacciono de esta forma cuando suceden estas situaciones. Y el reconocer, el observar sin juzgar, es un paso, una herramienta súper importante para la autoaceptación, ¿sí? Entonces ahí ya la vi y ya la acepto, ¿no? Y digo, por eso es así. Otro aspecto súper importante de la aceptación es reconocer los límites. Y estos límites, dentro de ese reconocimiento de las emociones y los sentimientos, muchas veces van a traer consigo la culpa. Entonces, cuando yo reconozco cuáles son los límites que yo necesito poner para mi salud, y empiezo a ponerlos en práctica, a veces o constantemente sucede que yo siento culpa por poner esos límites, porque obviamente va a haber un tercero que va a estar impactado por esos límites que yo estoy poniendo. Entonces, parte de aceptarme tal cual soy es reconocer que también necesito poner límites para los otros y para mí mismo, y que esos límites me van a generar cierta incomodidad, ¿no? Claro. O sea, no estamos diciendo que el aceptarse ya vas a hacer todo miel sobre hojuelas, porque no, o sea, implica esto que dijimos, responsabilidad, y en esa responsabilidad a veces todavía vas a empezar a sentir culpa. ¿Por qué culpa? No necesariamente implica que esa culpa sea que estés mal en algo, pero implica que estás trabajando en alguna creencia que te vino a traer esa incomodidad. Entonces, cuando analizas tus límites y tú sientes incomodidad al empezar a practicarlos con las personas, revisa qué creencia es la que te estás impactando, ¿no? Lo hablábamos en un ejemplo, ¿no? Cuando vivimos en niñez en una familia donde no se permite expresar sentimientos, donde no se permite expresar emociones, o donde se anula completamente la comunicación de los niños, porque se les cree que no son parte importante de la familia, entonces los niños no tienen opinión. Ese adulto que crece con esa creencia, después va a sentir incomodidad al expresar sus emociones. Entonces, esa parte de reconocer la culpa, cuando yo estoy empezando a aceptarme y a poner mis límites y empezar a generar ese ambiente saludable para mí, también implica revisar qué creencias son las que me están dando origen, ¿no? Exacto, porque como
¿Cómo pongo límites? Ok, ¿qué límites pongo? Y entonces, para poder poner los límites es necesario antes y primero ya reconocimos nuestras emociones, mi emoción y qué es lo que me sucede. Ahora es reconocer cuáles son mis creencias, cuáles son esas creencias que me están limitando y que me están causando estas emociones negativas o estas emociones que no me permiten sentirme bien o que no me permiten crecer, como la culpa, ¿no? ¿De dónde viene? Ya, eso ya la tarea ya la teníamos que tener. Los prejuicios, porque lo que decíamos, te estás juzgando o estás tratando de entrar en un estereotipo porque alguien te impuso esa creencia, y entonces al querer salir de ahí vas a sentir incomodidad, Sí. Y en algunas ocasiones es hasta dolor. Sí, claro. Y nos sentimos incapaces, ¿no? Hasta incapaces, aunque sé que es algo bueno, aunque sé, perdón, que es algo que me va a ayudar a sentirme bien, me siento mal, o sea, me siento culpable. ¿Por qué? Por el ejemplo que decías, es que a mí nunca se me permitió expresar, decir, y entonces ahora que quiero hacerlo y que lo intento además y que sé que es por mi bien, me siento mal, me siento culpable por expresar algo, ¿no? Que nunca lo hice. Entonces, ¿de dónde viene esa creencia? ¿Cuál es la creencia? ¿De dónde viene? Generalmente viene pues de nuestros padres, de nuestra infancia, de lo que nos enseñaron, ¿no? De la escuela, del tren, de la sociedad. Las experiencias que vamos teniendo, exacto. Y entonces, que me dé cuenta, que así como ya me di cuenta de cuál es mi emoción, ahora cuál es mi creencia. Entonces, hay que escribirlas también para reconocerlas. Entonces, decir, cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando me dicen, ¿no? O cuando sucede esto, o cuando algo, yo pienso, ¿no? Mi creencia que sale es cuando, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien me agrede, yo grito, ¿no? Esa es mi creencia, podría ser. Y entonces, ¿de dónde viene? Pues porque así lo aprendí en la escuela, defenderme o no sé, ¿no? O mis padres. Bueno, o sea, mis padres gritaban todo el tiempo, no sé. Entonces, y es como ahora, ya estoy reconociendo eso, y entonces ahora yo decido y elijo. Entonces, cuando esto suceda, lo que yo voy a hacer va a ser esto. Y es cambiar, o sea, transformar esas creencias que nos ayudaron, ahora nosotros decidir cuáles son las creencias con las cuales queremos vivir. Y evaluarlas, ¿no? Identificas tu creencia, evalúas si esa creencia te sirve en este momento. Algo que siempre hay que tener presente es, toda creencia viene a traernos un aspecto positivo, o su función en su origen siempre fue un aspecto positivo, ¿no? Si en mi casa se me gritaba o se me ponían límites o no se me dejaba hacer algo, era un aspecto positivo que en ese momento probablemente fue funcional. Pero esa misma creencia, si yo la sigo aplicando en el momento, ya no es aplicable. Entonces, a la hora de que yo reconozco mi creencia, evalúo si la creencia sigue siendo aplicable o no. ¿Cuál es la intención positiva que tuvo esa creencia en mi vida? Y puedo transformarla por una creencia que sea equiparable en el aspecto positivo, pero que ya no sea de la misma manera limitante, ¿no? Por ejemplo, el dinero, ¿no? En mi casa, a lo mejor se me enseñó que se tiene que trabajar duro para conseguir dinero y que entonces tienes que hacer el trabajo que sea, pero mientras te dé dinero va a ser un buen trabajo. Entonces, esa fue una creencia que en su momento mis padres me enseñaron, quizás porque en su momento a ellos les funcionó y fue lo que les dio estabilidad económica. Sin embargo, si yo crezco y yo digo, bueno, la intención positiva de esta creencia fue enseñarme que el dinero es importante para la vida, o que el dinero me va a dar estabilidad, o que el dinero me va a dar un beneficio. Entonces, mi creencia es trabajar duro para conseguir dinero, o esa fue en su momento, ¿cuál es mi creencia nueva? Entonces, a lo mejor yo puedo decir, hacer lo que amo me va a dar dinero. Y es la misma intención, pero la creencia cambia totalmente lo que voy a hacer o lo que voy a querer pensar de mí. Entonces, muchas personas se sienten hasta culpables por estar descansando, ¿no? Alguien lo decía, yo ganaba dinero siendo actor y me sentía culpable porque mi papá era agricultor y entonces él tenía que trabajar mucho para ganar lo que yo a lo mejor ganaba en una hora, ¿no? Entonces yo me sentía culpable porque no estaba siendo el ejemplo de mi papá. Cambia tu creencia, ¿no? Tu creencia es la que te va a decir
si te vas a aceptar o no te vas a aceptar, pero si esa creencia ya no es aplicable, lo que va a hacer es que te estés enjuiciando constantemente en algo que ya no es funcional. Y ahí viene todo el análisis a profundidad, ¿no? Y posteriormente, cuando ya hice ese análisis de creencias, cuando ya encontré la intención positiva, cuando ya tengo cuál es el origen de mi prejuicio, de mi juicio y de mi evaluación o de mi culpa, viene entonces el desapego. El otro paso, ¿no? Después de esto, que ahora sí, entonces tengo que soltar. Tengo que soltar esas creencias que no me ayudan, esas creencias limitantes que, como dice Moni, en su momento me sirvieron, me ayudaron, me protegieron, ¿no? Pero ya no, o sea, ya no, porque las cosas cambian, nosotros cambiamos, las circunstancias cambian, el mundo cambia. Y en estos años el mundo ha cambiado radicalmente. ¿Por qué, si el mundo está cambiando, no cambiamos nosotros? Todo se puede mejorar, esa es mi creencia. Exacto, y hay que desapegarnos de las creencias, hay que desapegarnos de todas aquellas cosas que no nos hacen bien, de todo, porque finalmente no te hace ser lo que realmente eres, el tener, el creer, el ser, el mantener estas creencias, ¿no? Y ni siquiera, a veces como cosas materiales, ni siquiera las personas, o sea, ni siquiera tener este apego a las personas nos ayuda. ¿Por qué? Porque nada nos pertenece. En realidad, todo es temporal y nada nos pertenece, ¿no? Entonces, y hay cosas muchísimo más valiosas, que es precisamente el tenernos a nosotros mismos, porque eso sí va a ser lo que nos va a sostener, porque el mundo va a cambiar, porque el mundo puede cambiar, porque las personas se pueden ir, porque puedes dejar de tener, pero tú no vas a cambiar, no vas a dejar de ser. No vas a dejar de ser. Sí, y aquí vamos, ¿no? En esta sociedad o la mayoría de las culturas fijan mucho en estos tiempos en el eres lo que haces, ¿no? Eres lo que haces, cuando debería estar principalmente el soy. Yo soy quien soy lo que soy. No me juzgo porque solo me acepto. Si yo tengo un aspecto en mi vida es porque es lo que necesito en este momento para transitar por esta vida. Si yo tengo un carácter fuerte, es porque en su momento yo necesito ese carácter para derribar alguna barrera. Claro. Si no eres, yo no te hace enojona. Claro que no. O el que yo sea muy chillona no me hace sensible. O sea, no es quitar estas etiquetas también, desapegarnos de estas etiquetas y soltar, porque tú no eres, o sea, no eres lo que sientes. Exacto. Yo tengo emociones, ¿no? Yo siento emociones, yo tengo creencias, yo pienso creencias, pero no soy esas creencias, no soy esa emoción, no, o sea, yo tengo un vestido, yo tengo una casa, pero no soy lo que tengo tampoco, ¿no? Porque hoy me quito el vestido y me puedo poner otro, y puedo cambiar de casa y me voy a otra, y igual de trabajo, igual de escuela. Exacto, y otra emoción, o sea, ¿no? Y no implica que sea eso, ¿no? Y a veces si creemos, pues es que yo como soy tan sensible, ¿no? Pues sí. Pues yo no puedo siempre. Exacto. Entonces, no lo somos, ¿no? No nos determinan las circunstancias, ni las emociones, ni nuestras creencias. Pero sí somos mucho más que eso. Podemos lograr ser mucho más que eso. Sí. Reconocernos como seres espirituales, como seres que tenemos una misión, como seres únicos e irrepetibles, reconocernos como parte importante de este plan divino, ¿no? que está más allá de nosotros mismos. Exacto. Va a ser crucial para aceptarnos, porque otra vez, el juicio no te va a permitir nunca aceptarte, y mientras esos juicios persistan, difícilmente vas a reconocer ese papel fundamental que tienes en el universo y ese plan divino que Dios tiene para ti en cualquier parte, que va más allá de los prejuicios, más allá de los juicios y más allá de las emociones que pueden estar viviendo. Claro. Haz, crea, desarrolla, logra, ¿no? Pero desapégate del resultado. O sea, lo hago.
lo intento, doy lo mejor, lo disfruto. Y si no pasa como yo quería, no pasa nada, tampoco, ¿no? O sea, dices, lo intenté y disfruta el proceso, ¿sí? ¿No? No sucedió lo que es también desapegarte de los resultados y también desapegarte de lo que decías, de las culpas o de la expectativa de los demás. De querer que los demás sean, que los demás nos digan, que los demás nos den amor, nos reconozcan, nos valoren, nos quieran, ¿no? Sí. Entonces, es más bien como el hacerlo hacia nosotros mismos y no esperar que los otros lo hagan, ¿no? Y cuando tú ya lograste pasar este proceso de aceptación, cuando ya reconociste realmente quién eres por encima de todas estas cosas, difícilmente lo que el otro te haga o te diga va a causar un impacto mayor en tu vida, ¿no? Sí. Porque en ese momento tú ya reconoces tu valía, ya reconoces quién eres, ya reconoces qué eres, ya reconoces tu misión, quizás. Claro. Y lo que diga el otro, pues simplemente es eso, una opinión, su opinión. Su opinión. Todos tenemos derecho a una opinión, incluso a mi misma opinión sobre mí misma, es una opinión. No me define ni me determina. Y ya cuando yo pasé este proceso de aceptación, es cuando voy a reconocer todas esas circunstancias que en este momento quizás están haciendo un prejuicio en mí o una culpa en mí o el hecho de no poner límites, ¿no? Claro. Vivir algo no saludable. Sí, exacto. Entonces, es también el reconocer y dejar y soltar y desapegarnos también de estar, lo que dices al principio, de estar culpando a los demás, ¿no? Y entonces perdonar, o sea, decir, ok, sé que no lo hizo con la intención, o sea, sé que lo que dijo no soy yo, ¿no? Y que tampoco otra persona no lo hizo con la intención de lastimarme o de hacerme algún daño. Entonces, suelto la expectativa y comienzo esta parte del proceso de tener una mejor relación conmigo misma y con los demás, porque ya no me tomo personal las cosas, ¿no? Reconozco que el otro tiene su opinión, la respeto, pero no dejo que eso me defina. Y aquí viene un punto bien importante del que estabas hablando precisamente de los límites, pero eso no significa que tú no hayas tenido la intención de lastimarme y que yo lo reconozca y lo acepte y no me lo tome personal, significa que yo permita que esto vuelva a suceder. Y ahí viene el límite, ¿no? O sea, que tú me grites una vez, por ejemplo, que pases por encima de mis derechos una vez, y no significa que esto se vuelva a repetir. Y pasa mucho con nuestros padres. Sí, mucho, porque se tiene esa idea intrínseca que los padres tienen derecho a hacernos lo que quieran y todo, y que nosotros no podemos expresar ni decir nada. Sin embargo, hay que reconocer la individualidad y establecer límites incluso con ellos, porque son padres, no son tus dueños, no son tus programadores, no son tú. Sí, a lo mejor tuvieron derecho y tuvieron su proceso de crianza y fue un proceso y puedes vivir agradecido eternamente con lo que te dieron porque siempre te dieron lo mejor que pudieron darte, pero eso no significa que puedas permitir que hagan lo que quieran contigo, ¿no? Claro, porque son los límites más difíciles de poner y de reconocer. Cuando tú ya pasaste por ese proceso de reconocimiento, de conocimiento, de autoaceptación, cuando ya identificaste tus creencias y de dónde vienen, pues puedes liberarte libremente y entonces poner esos límites incluso a aquellos que te dieron la vida, ¿no? Es necesario. Y no, o sea, los límites siempre son amorosos y son con la intención del amor, porque o sea, tú pones límites a tus hijos porque los amas, por ejemplo, ¿no? O sea, les marcas hasta dónde es permitido, porque si pasan esa línea, si pasan ese límite, implica un daño, ¿no? Implica un daño para la otra persona o para ti mismo. Entonces, por eso los límites siempre son con la intención del amor, ¿no? Para como hijo, pasa lo mismo. Cuando los papás ya transgreden esos límites, entonces también hay un aspecto saludable. Y esta autoaceptación nos va a llevar a reconocer este proceso de poner límites sin sentimiento de culpa. ¿Y cuáles son esos límites? Ahora sí, entonces tengo que poner, ¿no?
porque ya sé que esto me lastima, me duele, y que de dónde viene de la creencia de que cuando era pequeña sucedía esto y esto y esto, pero eso no a mí me hace sentir bien, ¿no? Ni lo que me sirve para mi vida actualmente. Entonces, suelto el pasado, ¿no? Me desapego de eso, me desapego de la idea de mis padres en algún momento van a cambiar, o los acepto porque así son, y entonces yo me quedo callada y no digo nada, y me aguanto, sí, porque son mis padres. Sino que más bien en esta parte de la autoaceptación es precisamente aceptar también que eres un ser maravilloso que merece ser amado. Y ese amor implica pues el respeto que te puedes dar a ti mismo, y lo que eso, en función de eso van los límites de decir, entonces hasta aquí sí permito y hasta aquí no, ¿no? Y lo vas a hacer, cuando lo tienes entendido así, lo vas a hacer de una forma amorosa y saludable para todos. Por supuesto que es lo más importante. Ahora, ¿qué pasa si el otro no lo reconoce? Es su responsabilidad. Claro, o sea, tú no eres responsable por el otro, pero sí eres responsable por ti mismo. Si el otro acepta o no acepta tus límites o tu forma de ser, no es tu problema. No es tu problema. Tu problema es reconocerte y aceptarte a ti como ser individual, con tus cualidades y como ser único. La percepción del otro depende de él. Y es aquí donde viene también la responsabilidad. Otra vez, el otro es responsable de sí mismo, el otro es responsable de su percepción, el otro es responsable de su crecimiento. Si el otro no puede aceptar lo que yo soy, yo puedo seguir amándolo sin ningún problema porque yo lo acepto así, pero no voy a dejar que el otro defina quién soy y tampoco voy a aceptarme dependiendo de lo que el otro piense de mí. Claro, exactamente. Y te sueltas también como de la culpa. Y esto no significa que entonces ya vamos a ser seres iluminados y perfectos y nada, sino que vamos a seguir siendo seres humanos, pero más conscientes. Y sin embargo, al ser seres humanos significa que nos vamos a equivocar. O sea, nos vamos a seguir, exacto, nos vamos a seguir equivocando, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces ahora es observar el error, ¿no? Darnos cuenta en nosotros o en el otro, observarlo, aceptarlo, ¿no? Cambiarlo o corregirlo. O sea, corregirlo y decir, ¿qué puedo hacer yo en esta situación para corregirlo? Y si no, me desapego, ¿no? Es decir, está en mis manos, cambio. No lo está, lo dejo pasar o lo acepto así. O sea, es como, si yo puedo corregir y cambiar esto que estamos diciendo, nuestras creencias, nuestras conductas, nuestros pensamientos, lo hago. Pero lo que no puedo cambiar es ni la creencia, ni la conducta del otro, ¿no? Entonces ahí ya no está en mis manos, pero lo acepto y respeto su proceso. Y me desapego en paz, ¿no? Y es al final lo que estamos buscando, vivir en paz, sin culpa, sin remordimiento, sin prejuicios, sin juicios, sin recriminaciones. Claro, y esto nos lleva al último paso o al último consejo que podríamos dar, que es precisamente acepto con amor y con paz todo lo que soy, ¿no? Y eso es como ya es la autoaceptación en donde nos podemos ver no solamente ver al espejo con todas las cosas que ya nos descubrimos que no nos gustan, que somos así, sino que ahora nos podemos abrazar, ¿no? En un abrazo de amor, de compasión, de aceptación, ¿no? Con todo lo que somos, con toda nuestra luz y con toda nuestra sombra. Y en paz. Eso es lo último, ¿no? La paz, de paz conmigo mismo. Sí, exactamente, ¿no? Aceptar quién soy, ¿no? Sin tener miedo de expresarlo, de cambiar. Y una vez que lo acepto, entonces puedo decir que lo amo. Claro. Y entonces cuando yo me acepto, también ya no me da miedo a lo que la otra persona piense de mí, ¿no? Incluso yo misma, ¿no? Sí, claro. Porque yo ya sé que soy así, entonces ya no me voy a estar recriminando mi responsabilidad. Exacto, porque ahora tienes autocompasión y dices, sí la regué, ¿no? Lo acepto y lo cambio, ¿no? Porque se vale equivocarnos. Lo que no se vale es negar lo que sucedió con respecto a nuestras acciones, nuestras emociones y las acciones de los demás,
enfrentar lo que realmente eres, ¿no? A veces yo me gusta como imaginarlo como si es el descubrimiento de nuestro ser interior, de lo más profundo que lo podrás llamar, que lo podrás identificar como si fuera un monstruo. Y entonces como si le abrieras la puerta a ese monstruo que ha estado encerrado por mucho tiempo en nuestro interior, en nuestro inconsciente. Y es como abrirle la puerta porque ya está, ¿no? Ahí tocando y queriendo salir. Y es como si le dieras la bienvenida y le dijeras, siéntate, vamos a tomarnos un café. Y te hicieras exacto, se calma. Y te hicieras amiga de tu monstruo interior. Que no significa que ni que lo niegues, ni que lo rechaces, ni que digas, esta no existe, ni que lo cambies tampoco, ¿no? Ni de que ese monstruo se va a transformar en algo diferente. Claro que no, pero entonces ya es tu amigo. Entonces, cuando ese monstruo se siente aceptado, se siente comprendido, ya no es tan monstruo. Deja de ser un monstruo. Hablando de monstruos, les recomiendo mucho la película de Un monstruo viene a verme. Sí, muy alegre para este tema. Sí, nosotros somos así, somos parte monstruo y parte toda nuestra luz, ¿no? Y esa es una creencia porque nos han hecho creer que ser monstruo es el malo. Sí. Y no necesariamente. ¿No? A veces el aspecto físico simplemente es un aspecto físico. ¿No? Y no somos, volvemos al punto de partida, no somos nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo. No somos lo que vemos. Exacto. ¿No? Somos mucho más que eso. Y entonces si no somos ni lo que tenemos, ni lo que creemos, ni lo que creemos lograr, ni nuestros logros, ni nuestros aprendizajes, ¿qué somos? ¿Qué somos? Buena pregunta. Creo que es una pregunta que nos hemos intentado responder toda la vida. Creo que en muchas culturas, ¿no? Pero al final es reconocer que somos seres espirituales más allá de este terreno, ¿no? Más allá de este cuerpo y más allá de todo esto que ya comentamos. Nuestro aspecto almático, nuestro aspecto espiritual, esa parte divina que nos da la vida como tal, es lo que tenemos que reconocer como real, ¿no? Real, porque todo lo demás es una ilusión. Todo es parte de un proceso de aprendizaje, de un proceso de evolución, pero en realidad somos mucho más allá. Claro, somos seres espirituales que proveemos de una fuerza superior, que proveemos, yo creo que proveemos de Dios, y somos eso, somos hijos de Dios, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Y esa experiencia terrenal es la que no, pero no somos eso, porque finalmente cuando eso se acaba, ¿no? Y se queda aquí en la tierra, lo que perdura es el espíritu. Nuestra alma, nuestra energía, vital, lo que quieran creer, si creen en Dios, si creen en el universo, si creen lo que sea, somos mucho más allá, ¿no? El chi de los. Eso es lo que se queda, eso es lo que somos, ¿no? Entonces, lo que perdura. Claro, hay que aprovechar todo eso, ¿no? Y reconocerlo porque va a ser parte de tu aceptación, ¿no? Reconocer esa espiritualidad más allá de todo ayuda mucho más a aceptar quién eres. Por supuesto, y abrazar esa parte, es lo que en esencia eres, ¿no? Amorosamente. Y tenemos, bueno, hasta aquí estas recomendaciones o estos consejos, estos puntos para poder lograr tener una autoaceptación. Y ahora viene la parte de test, de las preguntas que les pueden ayudar para que puedan trabajar en esto que es la autoaceptación. ¿Sí? Bueno, estas son las preguntas con las que vamos a trabajar. Este es el reto de estos siguientes 15 días. La primera pregunta, ¿por qué me estoy rechazando? Ya lo habíamos mencionado. O sea, aquí es importante que seamos honestos y que nos evaluemos y digamos, bueno, ¿cuáles son las causas por las que yo me rechazo, por las que no me gusto, por las que me culpo, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué situaciones me hacen sentir incómoda o me lastiman? La tercera pregunta es, ¿qué creencias están detrás de esas situaciones que me lastiman?
de dónde vienen, cuándo las adquirí, quién me las enseñó, son aplicables todavía, qué aspecto positivo venían a cubrir esas creencias en el origen, ¿no? La cuarta pregunta, ¿qué es lo que me hace sentir culpa y por qué me hace sentir culpable? ¿No? La culpa viene muchas veces de las creencias que tenemos, como ya lo mencionamos, y es importante reconocer cuando estoy sintiendo esa culpa. La quinta pregunta es muy importante porque nos va a liberar de muchas cosas. ¿Qué valores y principios me guían en la toma de decisiones? ¿No? Cuando yo tomo mis decisiones basadas en valores y principios, difícilmente voy a poder juzgarme por haber tomado una decisión. O la voy a tomar de una forma inadecuada. Exacto. ¿No? ¿Por qué me estoy juzgando? Esa es la sexta pregunta. La séptima es, ¿qué límites necesito establecer para aceptarme? ¿No? Eso es radical. Y la octava pregunta es, ¿de qué necesito desapegarme en mi proceso de aceptación? ¿Qué necesito soltar, no? Que no puedo. Que no me deja, ¿no? No me deja aceptarme. La novena es, ¿qué aspectos puedo cambiar y decido cambiarlos el día de hoy? Y la última, ¿qué aspectos no puedo cambiar, pero los voy a aceptar con amor? ¿No? Aquí ya es el compromiso personal. Evidentemente estas son, o sea, si las quieren responder, si lo hacen, les va a llevar a un proceso de autorreflexión importante y sobre todo a conocerse, ¿no? No se puede llevar a un amor propio, a una autoestima saludable si no me acepto y si no vivo todo este proceso de reconocer por qué me rechazo y por qué me juzgo. Claro, y no más allá, como ya lo hablamos, del aceptarme físicamente, ¿no? O aceptar mis defectos. O sea, va más allá, es más profundo. Mucho más. Es lo que, como ya hablamos, es reconocer de dónde viene el origen de todas nuestras creencias y de todo esto, porque no es que, o sea, no es que en verdad yo tenga un defecto, o sea, no es que esté mal, ¿no? No es que es mi creencia, pero es lo que me hace verme mal. Sí, exactamente, lo que me hace verme mal. Entonces, el vernos en el espejo y reconocernos con todo, aceptarnos, implica esto, el valorar realmente, darnos cuenta cuál es el juicio que estamos poniendo en esa cosa, en eso que yo creo que son mis defectos, ¿no? Que podría ser, y como lo mencionaste, en esos cuatro aspectos. ¿Qué es lo que sí puedo cambiar? Lo hago. ¿Qué es lo que no? Lo dejo ir con amor, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad no puedo cambiar porque puede haber aspectos que no están en nuestras manos, que no vamos a poder cambiar? Lo cuento, eso sí lo cuento, ¿no? Pero lo que sí puedo cambiar, y creo que es la mayoría. También lo más. Sí, lo puedo cambiar, pero decidir no hacerlo también es válido. No, por supuesto. Por supuesto. Sí. Siempre es la decisión que yo tenga y esa decisión implica no sentirme culpable. Claro, recuerden, el deber ser, entre el deber ser y el querer ser. Y cuando tú haces este trabajo, ya tienes más claro qué es lo que quiero. Exacto. Lo estoy haciendo porque quiero o lo estoy haciendo porque debo. Ajá. Y entonces ahí viene esta parte de decir, lo estoy haciendo porque quiero. O no lo hago. Lo estoy haciendo porque no lo quiero, ¿no? Y ya, pero y es también aceptable, claro, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Espero que esto les ayude también. Si les gusta, denle like, compartan con alguien que ustedes crean que les va a servir esta información. Y si tienen alguna duda, por supuesto estamos a sus órdenes. Mándenos ahí algún comentario, un mensajito y nosotros les responderemos. Y nos vemos en la siguiente emisión que es el respeto. Muy interesante también. Continuando con este tema del amor propio, el respeto va a ser fundamental, pero no podemos respetarnos si no nos aceptamos. Así que hagan la tarea, respondan sus preguntas, mándenos cómo va con su proceso. Les vamos a dejar el test escrito en la página y ya tenemos canal de YouTube, también nos pueden seguir ahí, Cultivarte Mujer. Y pues bueno, hasta la próxima. Los invitamos entonces a hacer su proceso de autorreflexión y créanme, lo van a vivir de una manera sorprendente porque se dan cuenta de muchas cosas. Sí, acéptense. Hasta luego. Cuídense, bye.